de desecho, de un desecho correcto sobre los medicamentos, ya sean caducados o los medicamentos que llegan a sobrar y llegan normalmente por medio del sanitario al drenaje. La industria es otro medio por los cuales llegan al medio del drenaje este tipo de fármacos. Y claro, no hay que olvidar también el cuidado veterinario, donde utilizamos fármacos para mascotas hogareñas, así como para el ganado vacuno. En este último, cabe recalcar que se ha encontrado un abuso indiscriminado de algunos fármacos como antibacterianos, antibióticos, entre otros. Finalmente, todo esto va a dar al drenaje y con el paso del tiempo llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué pasa con México? Bueno, aquí les pongo un poquito de historia y les presento un plano geográfico que demuestra la antigua situación de México y sus lagos, ríos y poblaciones aledañas. Como ya es bien conocido, la Ciudad de México se asentó sobre un lago. Este lago era un conjunto con la laguna de Chalco y la laguna de Texcoco. Y desde la época de la colonia, desde el virreinato de la Nueva España, siempre se buscó crear maneras de drenar la ciudad, ya que por obvias razones y su propia naturaleza siempre causaba inundaciones. En ingeniería y en arquitectura siempre se estuvieron construyendo canales de tal manera que con el paso del tiempo varios ríos importantes de la Ciudad de México que alimentaban de agua potable fueron entubados, ríos que hasta hoy en día siguen suministrando el agua potable que consumimos. Hoy en día, las alcaldías y municipios de Valle de México tienen la mayor concentración de población en el país. Estamos hablando de más de 20 millones de habitantes. Y actualmente las aguas residuales generadas por la zona metropolitana del Valle de México se envían a través del Gran Canal de Desagüe al estado de Hidalgo. Estas aguas son muy importantes porque se utilizan para el riego agrícola en más de 80,000 hectáreas de cultivo, principalmente de alfalfa y maíz. Y gracias al riego de estas aguas, la actividad agrícola en los distritos de 003 Tula, 100 Alfayuca y 112 Jacuba representan la mayor fuente de ingresos para la gente de la región. Es por esto que la Conagua en 2014 empezó la construcción de plantamiento de aguas residuales de Atotonilco. Es conocida como la más grande de América Latina y de las mejores que están en el mundo, con una capacidad de 35,000 litros por segundo, es decir, 23,000 litros por segundo en promedio y 12,000 litros por segundo adicionales en temporadas de lluvia. Aquí en el fondo les muestro una imagen de cómo se ve la imagen satelital de esta planta de tratamientos de agua. Es importante recalcar que antes de la pandemia, en las aguas residuales de México ya se encontraban cantidades altas de estos fármacos, sobre todo de naproxeno. Y bueno, otro punto importante es que recientemente medicamentos antivirales y antiinflamatorios no esteroidales muestran incrementos superiores al 70% de su concentración en aguas residuales urbanas en comparación a antes y durante la pandemia. Asimismo, hay que recalcar que varios fármacos se han encontrado excretados en su forma de compuesto inalterada, su compuesto original y su conjugado hidrolizable. Dentro de estos fármacos tenemos que se ha encontrado en un 10% en su forma original el ibuprofeno, en un 22% el diclofenaco, en un 10% el naproxeno, en un 8% la aspirina, en 10% el ketoprofeno, un 31% la carbamazepina, en un 43% el trimethoprim, en 30% el sulfametazol y en un 3% el acetaminofén. Como contaminantes emergentes reconocidos a través de la Organización Mundial de la Salud, aparte de los antiinflamatorios no esteroidales,
tenemos como el paracetamol, el diclofenaco, el naproxeno y el cotroprofeno, otros fármacos que son como el metronidazol, la tetraciclina, el ceftiofur, entre algunos antioxidantes como el ácido cafeico, tenemos ácido rosmarínico, entre otros. Es por esto que viene esta necesidad imperativa de contar con métodos para detección y cuantificación que sean sencillos, eficaces, rápidos y sobre todo económicos. En el grupo de trabajo empezamos con una investigación a través de estos fármacos y empezamos tomando los antiinflamatorios. Estos empezamos a estudiar uno de los más utilizados, al menos a nivel República Mexicana, ya que estos antiinflamatorios son comúnmente recetados y se pueden consumir y comprar de manera libre. Uno de ellos es el diclofenaco. La molécula neutra de diclofenaco se presenta un protonácido, si nosotros vemos la molécula, por lo que tiene una constante de acidez de 4.15. A través de esta constante de acidez se puede construir un diagrama de zonas de predominio lineal en función del pH. Y vamos a observar que para pHs menores de 4.15 predomina la especie neutra y para pHs mayores a 4.15 predomina la especie aniónica. En el grupo de trabajo llevamos a cabo una caracterización electroquímica sobre la especiación de esta molécula de diclofenaco utilizando un electrodo de pasta de carbón y como electrodo de referencia un electrodo de plata, cloruro de plata. Así, la caracterización electroquímica empieza con un voltamperograma lineal para diclofenaco de 142 molar a pH 7, donde encontramos un pico anódico de 0.62 volts. Para continuar con la caracterización, se llevó a cabo un estudio de velocidades de barrido de potencial y se encuentra que en un gráfico de corriente de pico en función de velocidad de barrido al un medio, se observa un gráfico con tendencia lineal. Esto obedece al comportamiento de Randles y Sevcik, donde nos está hablando que aquí, para el diclofenaco, tenemos una transferencia de carga hacia el electrodo de pasta de carbono controlado por la difusión. Posteriormente nos apoyamos de otra técnica electroquímica que es la cronoamperometría. A través de esta nosotros obtuvimos todos los transitorios de corrientes potenciostáticos a diferentes potenciales y graficando la corriente en función del tiempo a la menos un medio, volvemos a obtener esta tendencia lineal que obedece a la ecuación de Cottrell y bueno, volvemos por este método a corroborar que tenemos un proceso difusivo hacia el electrodo. Continuando con esta caracterización, podemos tomar de los potenciostatos transitorios que se obtuvieron, podemos obtener las corrientes en función del potencial y podemos obtener estos sigmoides donde siempre vamos a llegar a una corriente límite. Y bueno, nos podemos apoyar en las ecuaciones de Jairowski-Ilkovich, donde si nosotros graficamos el potencial en función del logaritmo de la corriente límite menos la corriente entre la corriente, obtenemos este tipo de curvas de donde de la pendiente podemos obtener el número de electrones y de la ordenada el potencial de onda media. De esta manera, nosotros podemos hacer una caracterización para conocer el número de electrones que se están intercambiando en la reacción electroquímica hacia el electrodo de pasta de carbono. Aquí el número de electrones obtenido fue 1 y el potencial de onda media de 0.66 volts. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de voltamperometría cíclica para diclofenaco a este pH y nosotros podemos observar que se presenta el pico anódico que ya habíamos visto en voltamperometría lineal en 0.62 volts, pero cuando se invierte el potencial de barrido, vemos un potencial catódico
Si estudiamos el proceso que se lleva a cabo para el potencial catódico, para el pico catódico, nosotros podemos observar que presenta de igual manera un gráfico con tendencia lineal de la corriente de pico en función de la velocidad a luz medio, lo que nos está indicando que el proceso en el pico catódico también es un proceso difusivo. Aquí en el inserto se muestra la relación entre pico catódico y pico anódico en función de la velocidad de barrido. Se puede observar que el valor de esta relación es muchísimo menor a la unidad, por lo que podemos pensar que este proceso de oxidación del diclofenaco lleva involucrado un mecanismo electroquímico-químico. Entonces, el mecanismo electroquímico-químico que se propone es que el diclofenaco, a partir de la especie aniónica, ya que estamos en pH 7, pierde un electrón y un protón, dejándonos en el nitrógeno un radical libre. Y este radical empieza a entrar en resonancia, formando un doble enlace, rompiendo la molécula, para finalmente tener dos productos a través de una reacción química, que sería la 2,6-dicloanilina y la 2-hidroxipropil-2-enilfenol. De esta manera, nosotros ya caracterizamos al menos a pH 7 para la especie aniónica de diclofenaco el mecanismo que estamos llevando a cabo del proceso de oxidación electroquímica. Bien, a partir de esto usamos otra técnica electroquímica que es voltamperometría lineal de disco rotatorio, y a partir de aquí obtenemos una familia de voltamperogramas lineales a diferentes velocidades de rotación. Si nosotros usamos la ecuación de Levy y graficamos la corriente límite en función de la velocidad de rotación, volvemos a tener un gráfico que presenta una tendencia lineal. Y a partir de aquí, con el número de electrones ya calculados, nosotros podemos determinar el coeficiente de difusión de diclofenaco a pH 7 y podemos obtenerlo, la comparación por tres técnicas electroquímicas diferentes. Uno sería la cronoamperometría, el cual nos da un valor de 7.88 más menos 0.04 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo a la menos 1. Voltamperometría lineal de disco rotatorio, el cual nos dio un valor de 8.13 más menos 0.33 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo, y voltamperometría lineal, el cual nos da 8.19 más menos 0.28 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Bien, hasta aquí ya pudimos tener bien caracterizado electroquímicamente el comportamiento del diclofenaco a pH 7 sobre el electrodo de pasta de carbón que estamos proponiendo para su uso. Este mismo análisis se lleva a cabo para otro antiinflamatorio, en este caso para el naproxeno, donde el naproxeno tiene una constante de acidez en 4.7. Para pHs mayores a 4.7, de igual manera podemos ver el predominio de la especie aniónica, y para pHs menores el predominio de la especie neutra. Se lleva a cabo igual la caracterización electroquímica de la especie de naproxeno, donde llevamos a cabo voltamperometría cíclica, y el voltamperograma cíclico de un naproxeno presenta un pico anódico en 0.95 volts. Y nada más, no presenta picos de reducción, es un proceso completamente irreversible. Al hacer la caracterización de un estudio de velocidades de barrido de potencial, obtenemos que la corriente de pico en función de la velocidad a luz medio es lineal, lo cual se vuelve a ajustar a la ecuación de Randles-Isevsky. Nuevamente utilizamos la técnica electroquímica de cronoamperometría, donde volvemos a corroborar un proceso difusivo para, al graficar la corriente en función del tiempo a la menos un medio, siguiendo lo propuesto por Cottrell. A partir de aquí, nuevamente obtenemos las sigmoides que se grafican de corriente en función de potencial, obtenemos una corriente límite, y utilizando esta corriente límite que estamos obteniendo aquí, nosotros podemos utilizar nuevamente, apoyados en Jarosz-Ilkovic, nosotros podemos determinar el número de electrones y el potencial de media onda.
el número de electrones, podemos determinar el coeficiente de difusión de naproxeno y obtenemos que se intercambia como un electrón para la reacción electroquímica y su coeficiente de difusión es de 5.5 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo a la menos 1. Bien, en general, esta misma caracterización electroquímica lo podemos hacer con otros antiinflamatorios. En este caso también se llevó a cabo con acetaminofén. Aquí sí quisiera recalcar un poco que estoy poniendo el diagrama de zonas de predominio lineal en función del pH para diclofenaco y acetaminofén. Es importante notar la especiación que se tiene en medio acuoso para estos tipos de antiinflamatorios. Podemos ver que a pHs menores de 9.50 predomina la especie neutra de acetaminofén y para, ya lo había mencionado antes, pHs mayores de 4.15 predomina la especie aniónica de diclofenaco. Tal que si yo trabajo a pH 7, es importante recalcar que tengo predominando la especie aniónica de uno y la neutra del otro. Así, en un breve resumen, yo tengo el voltamperograma lineal para acetaminofén, donde se presenta un pico anódico en 0.45 volts. Tengo el voltamperograma lineal de diclofenaco, donde presenta un pico anódico en 0.62 volts, y el voltamperograma lineal de naproxeno, que presenta un pico anódico en 0.95 volts. Y para la caracterización que se llevó a cabo de los tres fármacos, obtenemos que el número de electrones que se intercambia en la reacción electroquímica hacia el electrodo de pasta de carbono es 1. Igual la transferencia de carga de estos fármacos hacia el electrodo de pasta se da por la difusión y de tal manera que nosotros podemos determinar el coeficiente de difusión para cada fármaco. En esta tabla pueden ver que el naproxeno, en resumen, tiene 5.5 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo a la menos 1 como coeficiente de difusión. El diclofenaco 8.13 y acetaminofén 6.71 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo a la menos 1. Bien, dado que podemos observar nosotros que el potencial de pico anódico para cada fármaco es en diferentes potenciales, viene esta situación de, bueno, vamos a juntarlos, vamos a determinarlos simultáneamente, se deben detectar ya que están en potenciales diferentes sobre el electrodo de pasta de carbono. Y así es, se mezcla el sistema a pH 7 y podemos observar aquí el voltamperograma lineal de acetaminofén, diclofenaco y naproxeno, donde podemos observar una separación. Primero, antes que nada, podemos observar que se definen muy bien los picos anódicos independientes de acetaminofén, diclofenaco y naproxeno, y podemos observar una separación de picos entre acetaminofén y naproxeno de 0.5 volts, entre diclofenaco y naproxeno de 0.34 volts y entre acetaminofén y diclofenaco de 0.16 volts. De tal manera que entonces, ya que podemos detectar estas tres señales, se puede llevar a cabo la determinación o la cuantificación para acetaminofén en presencia de diclofenaco y naproxeno, para diclofenaco en presencia de acetaminofén y naproxeno, para naproxeno en presencia de diclofenaco y acetaminofén. En esta tabla les presento algunos de los parámetros de desempeño analíticos que se obtuvieron para las determinaciones de estos tres fármacos. Presentamos el límite de detección y la sensibilidad que se obtuvo. Asimismo, se presenta otras técnicas más complejas y sofisticadas que se han utilizado para la determinación simultánea de estos tres antiinflamatorios. Cabe resaltar que en la tabla no podrán ver en otros trabajos reportados los límites de detección que obtuvieron o la sensibilidad para cada fármaco, ya que lo importante y lo resaltante en esos trabajos era lograr detectar los tres fármacos simultáneamente, y ese es el foco de los trabajos que nos reportan estos. Entonces, sí hay que recalcar
que a pesar de que el electrodo de pasta de carbón es un electrodo muy sencillo, muy económico, no solo nos permitió detectar, sino también cuantificar estos 3 fármacos simultáneamente. Tenemos aquí, dentro de los pocos trabajos que han llegado a hacer esta determinación o esta detección, una matriz magnética de fase sólida de dispersión de HPLC, determinación por fotometría de refractancia difusa, han modificado electrodos con tirosina, han hecho determinaciones con cronoamperométricas utilizando vaselina y grafito y aguacate, han utilizado electrodos de platino, han utilizado también electrodos de carbono de nanotubos de multipared y de grafito sólido. Podemos observar que si bien nuestros límites de detección todavía no alcanzan técnicas más sofisticadas como las de cromatografía líquida de alta presión, sí llegan a superar, por ejemplo, la determinación por fotometría de refractancia difusa para el límite de detección de diclofenaco. Y por otro lado, es posible observar que estos límites de detección que estamos determinando con nuestro electrodo de trabajo nos permite hacer las determinaciones al menos en fármacos para llevar un control de fármaco. Esto se publicó en un communication en Analytical Methods y bueno, siguiendo la misma idea, dijimos, bueno, nuestro electrodo es capaz de determinar los fármacos. Entonces, vamos a hacer la prueba. Se encuentra reportado en la literatura que pacientes con tratamiento postoperatorio son tratados comúnmente con la mezcla de diclofenaco y acetaminofén, ya que requieren menos morfina, porque ellos dicen que la ventaja de utilizar la analgesia sencilla va a ayudar a reducir los riesgos asociados en pacientes cardíacos. Entonces, la mezcla que suelen comercializar de acetaminofén y diclofenaco es 6:1 peso a peso, y cabe resaltar que también otras proporciones están disponibles, pero nosotros usamos la comercializada. 6:1 peso a peso. Dijimos, vamos a mezclarlo y vamos a utilizar el electrodo y vamos a ver qué pasa. Aquí nosotros vemos el voltamperograma lineal de la mezcla 6:1 de acetaminofén y diclofenaco. Es posible observar claramente la señal de acetaminofén y la de diclofenaco no tiene tanta resolución como la de acetaminofén. El siguiente paso fue, bueno, necesitamos de igual manera un método económico que no sea muy caro para que nosotros podamos resolver la señal de los 2 picos, tanto la de acetaminofén y diclofenaco. Así entonces es como se propuso el uso de surfactantes. En este caso se usó el CETAP, que es el bromuro de hexadesiltrimetilamonio. Este es un surfactante conocido como un surfactante catiónico, dado que la cabeza que tiene aquí representada tiene carga catiónica. Los surfactantes tienen la característica o la propiedad de ir formando aglomerados conforme se va incrementando su concentración, de tal manera que forman unas micelas. Estas micelas pueden llegar a formar la función de ser como un hospedador que puede recibir un huésped o una molécula que se va formando a través de este. Así, cuando ya se forma esta micela, se le llama concentración micelar crítica. Entonces, por espectroscopía de ultravioleta visible, se determina la concentración micelar crítica para el diclofenaco. Se mantiene constante una concentración de diclofenaco de 0.5 milimolar a pH 7 y se van variando las concentraciones de CETAP. Se sigue la propiedad de la absorbancia en función de la concentración de CETAP y nosotros podemos observar un cambio dependiente, el cual nos indica que en ese cambio ya de la propiedad física ya se formó la concentración. Puede ser la hemimicela o la micela. Entonces, aquí estamos hablando de que la concentración que ya tiene este cambio notorio es en 0.1 milimolar. Así, en la figura A,
se puede observar el espectro de ultravioleta visible en línea punteada azul para el diclofenaco en ausencia de CETAP y en línea roja continua en presencia de CETAP. Es muy claro ver que hay el máximo de absorbancia está a 275 nanómetros y la presencia de CETAP hace que se recorra a 300 nanómetros, igual que incrementa la absorbancia. Sin embargo, en la figura B podemos observar el espectro de ultravioleta visible para acetaminofén, donde vemos en línea continua el acetaminofén en presencia de CETAP y en línea punteada el acetaminofén en ausencia de CETAP. Se puede ver que no hay cambios drásticos o significativos entre estos dos espectros. Esto se explica y es como lo esperado porque el CETAP, al ser un surfactante catiónico, va a tener mayor interacción con la especie de diclofenaco que está a pH 7 en su forma aniónica, mientras que el acetaminofén se encuentra en su forma neutra. Para la caracterización electroquímica se presenta el voltamperograma lineal de diclofenaco en línea punteada en ausencia de CETAP y en línea continua en presencia de CETAP. Es posible observar cómo el potencial de pico anódico se recorre hacia potenciales más oxidativos y por supuesto cambia completamente la forma del pico, incluso incrementa hasta 3 veces la altura de corriente de pico. Aquí les presento el voltamperograma lineal de acetaminofén en la figura A, en línea negra continua, y en ausencia de CETAP, y en la figura B, en línea azul, en presencia de CETAP. Podemos ver que el potencial de pico anódico prácticamente no varía y tampoco varía la corriente de pico. Al hacer una caracterización con un estudio de velocidades de barrido de potencial para acetaminofén en presencia de CETAP, podemos observar que la corriente de pico en función de la velocidad en un medio presentan un gráfico de tendencia lineal. Esto quiere decir que el proceso de transferencia de carga del acetaminofén al electrodo de pasta de carbón no ha cambiado, ya sea en ausencia o presencia de CETAP, sigue dándose por difusión. Pero no ocurre así con el diclofenaco. El diclofenaco podemos ver aquí en la figura A en línea azul el voltamperograma lineal del diclofenaco en ausencia de CETAP. En línea roja lo podemos ver en presencia de CETAP. Como habíamos dicho, cambia tanto la forma del pico como el potencial de pico anódico. Entonces, al llevar a cabo la caracterización, nosotros podemos observar que en un estudio de velocidades de potencial de barrido, si graficamos la corriente de pico anódico en función de la velocidad, este presenta una tendencia lineal, lo que nos está indicando que ya tenemos un proceso de absorción. Es decir, el diclofenaco a pH 7 tiene una transferencia de carga hacia el electrodo de pasta de carbón que cambia de ser difusivo y con la presencia de las micelas lo cambia a ser absortivo. Una vez hecho este análisis de caracterización entre estos dos fármacos, se lleva a cabo la determinación analítica. Pero para hacerlo un poco, acercarnos más a una muestra real, se llevó a cabo la síntesis de orina, de tal manera que en nuestro sistema teníamos orina sintética, la muestra de los fármacos como tal, en la proporción 6:1, que es la que se administra, y con el electrodo de pasta de carbón se llevó a cabo la determinación. Es posible observar la diferencia en línea punteada, donde tenemos el acetaminofén y el diclofenaco en ausencia de CETAP, y cuando se agrega el CETAP se puede ver la línea continua donde los dos picos quedan completamente resueltos y se puede llevar a cabo una determinación en presencia de CETAP. Para acetaminofén en presencia de diclofenaco y de diclofenaco en presencia de CETAP. Así les presento en esta tabla nuevamente los límites de detección y la sensibilidad del diclofenaco y el acetaminofén obtenidos sobre el electrodo de pasta de carbón con voltamperometría lineal usando el surfactante de CETAP.
podemos ver que los límites de cuantificación, de detección, perdón, bajan muchísimo. Tenemos 5 más menos 2.1 por 10 a la menos 7 molar para diclofenaco y para acetaminofén 2.5 más menos 0.9 por 10 a la menos 6. Podemos ver que este límite de detección obtenido para diclofenaco supera por mucho al límite de detección obtenido para un electrodo funcionalizado con grafeno. Y más aún podemos acercarnos un poco más hacia métodos más sofisticados como cromatografía líquida de alta presión en fase reversa, donde estamos cerca también de alcanzar esos límites de detección. Y bueno, no hay muchos trabajos que presenten la determinación simultánea entre diclofenaco y acetaminofén. Les repito nuevamente, si hay trabajos que reportan es porque se están basando en obtener la detección y ya con obtener todo lo que están desarrollando es para que puedan detectarlo simultáneamente. Una vez llevada a cabo la detección, podemos ya llevar a cabo la determinación, la cuantificación de los fármacos, que es una ventaja que tiene nuestro sistema con el electrodo de pasta de carbono. Bueno, y esto nos dio lugar a tener una publicación en un paper en NRC Advances. Y bueno, actualmente estamos trabajando con otros antiinflamatorios con otros fármacos, perdón, que en este caso estamos hablando de un antiparasitario que es el metronidazol. Y el metronidazol, les voy a presentar un poquito de lo que llevamos, o sea, tiene un comportamiento también sobre un electrodo de pasta de carbón y en voltamperometría cíclica nosotros podemos ver que se presenta un pico catódico en alrededor de menos 0.4 volts. Se lleva a cabo este estudio a pH 1.1, ya que la constante de acidez de metronidazol la encontramos en 2.53, es decir, para que predomine la especie neutra de metronidazol, nos situamos en pH 1. De esta manera podemos empezar a hacer los primeros diagnósticos electroquímicos para caracterizar el proceso que se está llevando a cabo de la molécula de metronidazol hacia el electrodo de pasta de carbono. De igual manera, hacemos un estudio para diferentes velocidades de barrido de potencial y obtenemos la corriente de pico catódico en función de la velocidad de un medio. Tenemos una tendencia lineal, lo cual nos suele indicar que estamos hablando de un proceso difusivo. Un diagnóstico diferente es el logaritmo de la corriente de pico en función del logaritmo de la velocidad. Presenta también una tendencia lineal, pero la pendiente que obtiene aquí es de 0.520. Con la pendiente que es prácticamente 0.5, este diagnóstico nos vuelve a corroborar que tenemos un proceso difusional. Para proponer el mecanismo de reducción que estamos viendo electroquímico sobre el electrodo de pasta de carbón, usamos el mecanismo de David I. Edwards para la electroreducción de compuestos aromáticos y compuestos nitroheteroaromáticos, donde propone primeramente a partir de la especie neutra la pérdida de 4 protones y 4 electrones y posteriormente de esta especie pierde nuevamente 2 protones y 2 electrones. Bueno, esta vendría siendo de las primeras caracterizaciones electroquímicas que empezamos a tener para la molécula de metronidazol. Este es uno de los avances que llevamos. Claro que aún falta mayor estudio para completar la caracterización. Aquí les presento que se han determinado los parámetros de desempeño analítico para el metronidazol en solo el electrodo de pasta de carbono. Y bueno, también se propone mejorar estos parámetros de desempeño utilizando otro surfactante. El surfactante sería el dodesilsulfato de sodio, conocido como SDS. A diferencia del CETAP, este es un surfactante aniónico, porque este surfactante tendría mayor prioridad
con la especie neutra que estamos trabajando. Aquí les presento los voltamperogramas cíclicos para metronidazol a diferentes concentraciones de CDS. Cuando seguimos la propiedad física de la corriente de pico catódico en función de la concentración de CDS, podemos observar el cambio de pendiente y podemos determinar la concentración micelar crítica, que está arriba de 1 milimolar. Aquí les presento en la línea punteada el voltamperograma solo del SDS y el voltamperograma del SDS con metronidazol. Podemos observar un pico bien definido para menos 0.25 volts. Nuevamente se empieza a hacer la caracterización de este pico, se encuentra que es un proceso adsortivo y bueno, lo corroboramos con el diagnóstico del logaritmo de la corriente de pico catódico en función del logaritmo de la velocidad y podemos ver que la pendiente de este diagnóstico es 0.969, que es prácticamente 1 y se puede decir y corroborar que se trata de un proceso de adsorción hacia el electrodo. Este es un avance que estamos llevando con este antiparasitario. También obtenemos los parámetros de desempeño analítico en ausencia aquí está en esta tabla un resumen en ausencia de SDS y en presencia de SDS se puede ver cómo el límite de detección para el metronidazol mejora bastante, sin embargo, todavía no se alcanza el de otros trabajos reportados como electrodo de película de bismuto o misprodisco de fibra de carbono. Asimismo, ya adentrados en esto, nosotros podemos trabajar con antioxidantes. Dentro del área de la investigación, nosotros determinamos las constantes de acidez. Aquí estamos hablando de la rutina. La rutina tiene 3 anillos aromáticos. Podemos observar 4 protones ácidos. Se lleva a cabo también la determinación de sus constantes. Y para esta molécula en específico, tenemos 4 constantes de acidez, una en 439, una en 713, una en 866, una en 1235 y a pH 7 nos va a predominar la especie con solo 3 protones ácidos. Nuevamente aquí volvemos a hacer la caracterización electroquímica para poder entender esta molécula. En medio acuoso a pH 7, aquí podemos ver el voltamperograma cíclico con marcadores en azul que presenta en principio en la ventana del potencial del electrodo de pasta de carbono 2 picos anódicos y un pico catódico. Sin embargo, en línea negra, cuando nosotros cortamos la ventana de potencial, podemos observar que el pico catódico está completamente relacionado con el pico anódico, de tal manera que para trabajarlo nos quedamos con esta ventana. Así, nosotros podemos, con un estudio de velocidades de barrido de potencial, observar que tanto el pico anódico como el pico catódico presentan una tendencia lineal en función de la velocidad, lo cual nos habla de un proceso adsortivo. Aquí seguimos otras ecuaciones, seguimos la ecuación del avirón parametrizada para poder obtener el número de electrones que están involucrados en esta reacción electroquímica. Así, nosotros utilizamos esta parametrización y con esta parametrización podemos simular el voltamperograma de la rutina que se ve en línea roja y en marcadores son los voltamperogramas experimentales para las diferentes velocidades de barrido. Estos se ajustan muy bien, lo que nos quiere decir que nuestros parámetros son confiables. Nosotros tenemos un intercambio de 2 electrones y 2 protones y podemos obtener cuántas moles por centímetro cúbico se absorben al electrodo de pasta de carbono. Tenemos una reacción reversible, como ya mencioné, a partir de la especie de la rutina con 3 protones ácidos, donde su producto también se absorbe al electrodo. Así, de esta manera, llegamos a la cuantificación, donde podemos nuevamente ver el límite de detección sobre el electrodo de pasta de carbono es de 1.078 micromolar y es mucho más pequeño que los límites que se encuentran reportados con ultravioleta visible o incluso con electroforesis capilar con detección amperométrica con cromatografía líquida de alta presión asociada a un arreglo de diodos. Y bueno, esto también nos animó mucho y tuvimos otra publicación en Espectroquímica parte A. Y bueno,
Unas pequeñas conclusiones sobre este trabajo es que dentro de todo lo que hemos venido desarrollando para el trabajo de la determinación de estos contaminantes, el electrodo de pasta de carbón solito ha mostrado características analíticas adecuadas para la cuantificación electroquímica simultánea de diferentes tipos de fármacos en medio acuoso. Y estas características hacen que este electrodo tan sencillo sea útil para el análisis de rutina de estos medicamentos y para sus aplicaciones in situ. También se pudo demostrar que estas micelas formadas sobre la superficie del electrodo de pasta de carbón pueden llegar a ser utilizadas con mucho éxito para la cuantificación simultánea electroquímica de los fármacos disueltos en solución acuosa. También es imperativo de seguir desarrollando conciencia sobre el desecho de los fármacos y seguir proponiendo sistemas y métodos para su detección y posteriormente desarrollar metodologías para su eliminación. Y bueno, también hay que hacer un hincapié en que los antibióticos y otros medicamentos salvan vidas, pero deben utilizarse con cuidado para evitar la resistencia de antimicrobianos, lo que supone siempre riesgos sociales, medioambientales y financieros para las empresas y la sociedad en general. Y bueno, no me quiero ir sin antes dejarles esta información que nos puede ayudar a generar conciencia. En México se en México tenemos que se produce aproximadamente 8 millones de residuos peligrosos. En el marco de los residuos peligrosos, descartan los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados por los prestadores de servicios de salud en unidades médicas públicas y privadas. Del agua empleada en el hogar, el 66% se utiliza en bañarse y el sanitario. Cada año se arrojan al mar 450 kilómetros cúbicos de aguas residuales. Aquí en esta imagen les estoy presentando el agua potable, uno de los canales de agua potable que van a la Ciudad de México, que es el Cutzamala, actualmente. Y bueno, también quisiera comentarles que hay que ser conscientes de que al año se consumen aproximadamente 34.800 millones de dosis diarias de antibióticos y hasta el 90% de ellos se excretan al medio ambiente como sustancias activas. De las aguas residuales del mundo no se tratan e incluso en los países desarrollados las instalaciones de tratamiento a menudo no son capaces de filtrar los organismos peligrosos. Entonces es importante hacer una conciencia sobre el cuidado del agua y cómo estamos llevando a cabo todas nuestras tecnologías. Y bueno, no me queda más que agradecer a la Sociedad Mexicana de Electroquímica, a la División de Electroquímica Analítica por haberme invitado a la presentación de estos seminarios de verano y a la Universidad Autónoma Metropolitana y a CONACYT y bueno, a todo el grupo de trabajo que está detrás de esta investigación que les he presentado. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Dafne. Sin duda un trabajo muy, muy completo con una gran investigación de fondo y sobre todo con una gran importancia en la sociedad, ¿no? Ahora que estamos viviendo desde esta falta de agua en diferentes estados de la República, hay que hacer conciencia para cuidarlas y sobre todo hacer el buen uso de los medicamentos que consumamos, ¿no? Así es. Ok, muchísimas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera realizarle a la doctora, por favor? ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta. Es muy interesante, muy completo y han estudiado la detección y las metodologías para realizar estos fármacos de manera eficiente con diferentes moléculas que ayuden a hacer esta determinación. ¿Cómo se hace esta decisión? Es decir, bueno, hoy voy a trabajar con este surfactante que es CETAF, hoy voy a trabajar con el otro surfactante, que la diferencia, pues entiendo, es si es aniónico, si es catiónico, ¿verdad? ¿Cómo hacen esta selección de los agentes con el cual modifican sus electrodos?
Bueno, para eso nosotros tenemos estudios previos de la especiación de las moléculas en el medio acuoso y dependiendo del pH nosotros vamos a tener el predominio de las especies. Y entonces, con conocimiento general en cultura, nosotros sabemos que los surfactantes se han sido utilizados históricamente para formar estos tipos de complejos macromoleculares, se les puede llamar, y dependiendo de la carga que nosotros encontramos, por ejemplo, aquí en el anaproxeno es aniónico, nosotros elegimos ya sea el surfactante catiónico o aniónico. Muchas gracias, José Moisés Sánchez, muchas gracias. Excelente presentación, muy clara. Pregunta, ¿qué otros medicamentos han pensado estudiar en el futuro? Pues estamos estudiando ahorita, por ejemplo, la tetraciclina, el metronidazol, la quinina. Nos estamos yendo por antibióticos, sobre todo porque queremos ampliar ante estos antibióticos, a estos antiparasitarios, para poderlos llegar a determinar, pero el reto más importante está en determinarlo en la muestra real, tomar el agua de la muestra real residual y determinarlo. Claro está que para hacer un estudio como tal, bueno, siempre hay toda una serie de requisitos para poder conseguir el reactivo como tal y así como conseguirlo en un fármaco, en una farmacia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hay otro fármaco que es la hidrocortisona, que también es muy importante, ¿no? Y ese es un medicamento que se le da sobre todo a las vacas para prevenir que se enfermen. ¿Han estudiado algo de eso? Sí, se ha estudiado, no como tal, en el fármaco o en donde va, porque este tipo de medicamentos no solo se han encontrado en aguas, también se han encontrado en los productos que vienen del ganado, se han encontrado en leches, en carne, y sí, se ha empezado a estudiar esta caracterización, sobre todo de hidrocortisona, de ceftiofur, en estos fármacos donde había mencionado anteriormente, que se puede encontrar de manera indiscriminada en el ganado vacuno. Sí, gracias, Adriana. Menciona que es un estudio muy completo y pregunta, ¿por qué se eligió el electrodo de pasta de carbono? Aparte de que, pues como todos sabemos, es un electrodo de menor costo que los electrodos convencionales. Bueno, aparte de eso, tiene la superventaja de que, por ejemplo, un electrodo de carbón vítreo no lo tienes que estar limpiando y lo tienes que pulir con reactivos específicos. Simplemente puedes renovar la superficie completamente total como si fuera una crayola. Es muy accesible, lo podemos preparar tantas veces que queramos y sobre todo, sí, el costo nos da una ventaja porque sabemos que en las universidades hoy en día no tienen tanto presupuesto como para que estuviéramos comprando tantos electrodos como tantos estudios requiriéramos en análisis, sobre todo para obtener los parámetros de desempeño analítico, donde llegamos a hacer más de 10 repeticiones sobre curvas de calibración, sobre determinaciones, sobre recobros, para poder tener una estadística descriptiva que nos permita decir nuestros parámetros de desempeño analítico son confiables. Entonces, sí, principalmente es el costo y la sencillez con que nosotros contamos para tener accesibilidad a este tipo de electrodos. Aparte también es muy versátil, ¿no? Sí, así es. Es muy versátil, podemos darle la geometría prácticamente que uno desee para hacer diseños de diferentes, incluso de diferentes celdas, ¿no? ¿Alguna Exacto. otra? Agradece. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Nadia. Fíjate, Dafne, que yo te hacía esta pregunta de la hidrocortisona, porque ese es otro punto relevante que también a veces ya hoy en día nos afectan. Nos hemos vuelto muy intolerantes a muchos antibióticos, ¿no? Incluso hasta alérgicos a ciertos, o comemos algún tipo de alimento y nos da alergia. Y muchas de estas alergias también se deben a este uso incorrecto de varios antibióticos, ¿no? Que se les da al ganado o alguna carne en especial o incluso a las verduras, ¿verdad? También es como otro enfoque de estas técnicas o estas metodologías para la determinación de estos fármacos, ¿no? De gran importancia y relevancia, sobre todo para el uso humano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho. Nada más, hola, Mónica Galicia. Hola, Mónica, adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. El trabajo me parece también muy interesante, muy atractivo, y quería consultar con la doctora si efectivamente ella tiene algunos trabajos en los que han determinado en lácteos o cárnicos la presencia de estos, de qué tipo de fármacos, si tiene algún... ¿Ya trabajos? No, todavía no, pero Sí. el trabajo va enfocado hacia la aplicación, sea en todo lo que se ha encontrado, como bien mencionaba la doctora Silvia. Si yo mencionaba lo de las aguas de riego, precisamente es porque estos fármacos también se han encontrado en verduras, en frutas, en raíz, en tallo. Entonces, precisamente va enfocado y tiene amplias perspectivas para precisamente determinarlo en queso, leche, carnes, hacer todo un procedimiento para poder llegar hasta allá, ¿no? Y seguir con normas regulatorias, sobre todo en la República Mexicana, que para muchos de estos no existe aún. Así es. Ok, excelente. Sí, pues muy bien. Ojalá que sí se pueda hacer pronto. Tiene muchas perspectivas. Muchas gracias. Esperemos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, una pregunta final. Sí, doctor, adelante, por favor. Si, por ejemplo, se logra determinar estos contenidos de fármacos en los alimentos, ¿se les tendría que poner la etiqueta como ahorita aparecen con alto contenido en sodio, en azúcares, todo eso? ¿También tendría que hacerse alguna regulación en este sentido? Yo creo que sí debe hacerse una regulación, pero no debe ponerse como tal en la etiqueta, sino en una norma oficial donde se publique en el Diario Oficial de la Federación, que se pase una ley de calidad donde tu alimento no debe contener más de tal límite de concentración de este producto, ¿no? En este caso estamos hablando sobre ya sea los conjugados hidrolizables sobre los fármacos o sobre los fármacos en su forma inalterada. Entonces, en control de calidad, en esas normas, es donde deben establecerse esos límites. Muchas gracias, doctor. A usted. Muchas gracias, doctor. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, no me queda más que agradecer a la doctora Guzmán, una plática ilustrativa, muy para hacer conciencia de qué nos metemos al cuerpo y cómo lo desechamos, y el tener esta conciencia sobre todo, pues tanto ya ni siquiera para generaciones futuras, sino para la que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Es una joven investigadora, es muy joven, que sin embargo pues tiene una gran experiencia en este tipo de estudios, y que bueno, ahorita finalmente nos presentó un pedacito de lo que ella hace dentro de su línea de investigación. Muchísimas gracias, doctora Guzmán, por haber aceptado. A ustedes muchas gracias. Gracias por la invitación. Dejo de compartir. Si me apoyan compartiendo el reconocimiento de la doctora Guzmán, por favor. Gracias. Adelante, doctora Silvia. De parte de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Dafne Guzmán Hernández por su participación en los seminarios de verano del SMEC 2022 con la conferencia Contaminantes Emergentes en Agua, Sistemas de Análisis para la Determinación, realizada el 23 de agosto
del 2022 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dafne. También muchas gracias al doctor Ignacio por su participación en estos seminarios. Antes de despedirnos, quisiera compartirles solamente 2 diapositivas referentes a los seminarios de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a continuar con los seminarios de verano de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, y en esta ocasión, para la siguiente semana, nos acompañarán. ¿Sí están viendo mi pantalla ya? Sí, ya se ve. Gracias. Los seminarios de la siguiente semana serán el lunes 29 de agosto, y en este caso tendremos a la doctora José María Piernas, de la Universidad de Murcia, España, con el tema de baterías de ion litio a bajo costo, y al doctor Dino Villagrán de la Universidad de Texas El Paso, con la plática de materiales basados en microciclos orgánicos para división y tratamiento de aguas. Entonces, los esperamos. El horario cambia un poquito, es un poquito más temprano, es a las 3 de la tarde, hora del centro de México, por el horario de España, y también por la disponibilidad del doctor Dino, pero los esperamos aquí en los próximos seminarios, o dando continuidad a los seminarios de verano del SMEC. Y antes de despedirnos, agradezco a todos los participantes, a todos los ponentes. Muchas gracias por su participación, por acompañarnos en esta sesión de seminarios de verano, y los esperamos el próximo lunes. Antes, sin recordarles que el evento de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, el principal es el Congreso, y entonces estamos en la parte final cerrando el envío de trabajos en extenso, y pues obviamente nos daría mucho gusto poder saludarlos y convivir con ustedes en el Congreso de Puebla, ¿no? Por ahí todavía queda esta semana de aquí al viernes para subir los trabajos en extenso, y en los próximos días estaremos publicando el programa. Los resultados de las convocatorias ya están publicados, y todavía en estos próximos días sacaremos una siguiente convocatoria para apoyar a los más estudiantes que podamos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su participación, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Gracias, doctora. Hasta luego.